Hola, hola mis queridísimos amigos, sean muy bienvenidos a mi canal El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Acá en Santiago, Chile, muy abrigadita porque hace un frío increíble. Por eso estoy aquí bien congelada. Bueno, pero no sin ganas de seguir conversando con ustedes y dándoles un humilde contenido. Bueno, hoy día vamos a charlar de una frase que a mí nunca me dejó indiferente. Es de un... la frase dice así, la insoportable levedad del ser. La frase es de Milán Kundera. Él escribió una novela que lleva por título La insoportable levedad del ser, pero yo no leí nunca esa novela, pero siempre me llamó la atención ese, esa frase, ese título, ¿no? Pero aquí, como en este canal se trata de hablar de cosas invisibles, de metafísica, de temas que, que salen un poquito de la norma, ¿no? Voy a abordar esa frase, la insoportable levedad del ser, desde el punto de vista de la conciencia. Bueno, ¿qué podría yo decir de esa maravillosa y hermosa frase de Milán Kundera? Primero que nada, la insoportable levedad del ser. Tendría que decir yo que esta humanidad un poco confunde el término ser, o mejor dicho, no lo confunde. No tiene idea la implicancia enorme que tiene esa palabra cuando se habla del ser. Esta humanidad tiende a confundir la palabra ser con, con lo que uno es, que es. La gente suele identificarse con la mente y a eso piensa que es. Por ejemplo, se identifican con su profesión, muchos se identifican con el colegio en que estudiaron, otros se identifican por la etnia racial, otros se identifican por el poder adquisitivo que tienen, y eso les hace creer que eso son como personas. Pero yo tengo que decirles que van por un camino totalmente diferente a lo que implica realmente la frase la insoportable levedad del ser, porque la palabra ser implica autorreconocerse y ver el mundo de una forma totalmente como una unidad, ya no como una separación, no desde el punto de vista de la dualidad que tenemos en este planeta denso, de una energía muy densa, y que nosotros elegimos, mejor dicho, venir a encarnar para tener una mayor adquisición de conciencia. Ese es el trabajo fundamental que vinimos a hacer algunos seres humanos, los almados, porque recuerden que gran número de la población humana no posee alma, solo es un contenedor, o sea, un cuerpo físico con una mente y un espíritu, pero que carecen totalmente de alma y conciencia. Entonces, retomo. ¿Qué tiene que haber acá la maravillosa frase de Milán Kundera, la insoportable levedad del ser? Tiene que ver todo porque desde el punto de vista de la conciencia, esos seres que son solo contenedores, son solo cuerpos, mentes y espíritu, ceden
identifican no con el ser, se identifican con el tener. Esa es su mayor identificación, con sus logros, con lo que tienen, con lo que dicen de ellos. En el fondo, están presos del ego, de la parte egoica de su ser. Y eso obviamente los va alejando de la conciencia humana, del alma humana. Por eso los seres que realmente no encuentran el sentido a su vida, que involucra esa increíble palabra del ser, se identifican con el hacer. Yo soy lo que hago. Yo soy de donde provengo. Yo pertenezco. Tienen muy afianzado el concepto de la pertenencia. Los seres sin almas tienen un gran sentido de la pertenencia porque están alejados de la unión, del centro, que es el ser. La unidad con el todo, porque el ser implica un contexto de unidad que es sumamente trascendente. Por eso tú sientes empatía por el otro, por eso tú te ves reflejado en el otro como un espejo. Tú sientes cuando el otro vibra, tú sientes cuando el otro sufre, porque ahí estás tú, claramente viéndote en ese espejo reflejado a través del otro ser humano, por supuesto. Cuando ves la naturaleza, cuando ves el mundo animal, mineral, tú te sientes parte de él. Esa es la comunión con lo que realmente implica el ser. El ser es la unidad, es la trascendencia, es la conciencia misma que te lo da tu alma. Y esa conciencia es trascendente porque es inmortal. Al igual que el alma. Trasciende la densidad, trasciende la materia. Entonces, vuelvo a repetir la frase para seguir aquí charlando. La insoportable levedad del ser. ¿Y qué pasa? Muchas veces, para esos seres que no ven el mundo desde la unidad, sino lo ven desde el contexto de la dualidad y de la separación, la vida se les hace insoportable. Y yo diría que para la mayor parte de la población, la vida se torna insoportable. Por eso me encantó esta frase, para ser, digamos, desmenuzada, por decirlo así, la insoportable levedad del ser. Porque el ser, ya dije lo que era, la unidad, la completud, no sé si existe la palabra, completitud. Bueno, una unión perfecta, la unión perfecta con el cosmos, como es arriba, es abajo. Si tú miras las estrellas, miras hacia arriba, te llamará mucho la atención porque forma parte de tu esencia. Tú eres una pequeña fractal de una fractal mayor. Pero tú eres conciencia infinita, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y trasciende esta realidad. Entonces, vuelvo, ¿cuándo se hace insoportable la vida? Cuando los seres no le ven un significado a su vida. Pueden incluso tener todos los logros en este planeta tercera dimensión, me refiero, logros académicos, logros de dinero, logros de reconocimiento frente a una sociedad,
ególatra, que le gusta mucho la cosa, que la adulen. Ese es el sentido de pertenencia que les hablaba yo. Para tener un sentido de pertenencia egoico, ese sentido de pertenencia egoico se nutre mucho del reconocimiento. Viven por el reconocimiento y para el reconocimiento. Pero eso a la larga, como es algo solamente del ego, desde el punto de vista del ego, les va dejando un vacío existencial. Entonces, no me sorprende que este escritor, creo que era poeta también, Milán Kundera, escribiera una novela con ese nombre, La insoportable levedad del ser. ¿Por qué? Es cosa de ver a tu alrededor. Lo bueno de las personas cuando nos interesamos en esto de las energías, en estos temas increíbles de la metafísica, es que tenemos el poder a flor de piel, es innato, de la observación. Entonces, cuando tú miras a esta sociedad, ves una sociedad con caretas, una sociedad fría, inmersa en el ego. Pueden esbozar sonrisas, pero tú te das cuenta, percibes cuando son genuinas o cuando son totalmente máscaras, caretas, para lograr la aceptación del otro, el sentido de pertenencia. Por eso esta sociedad le vive del que dirán, le gustan mucho las apariencias. Vuelve ahí a estar presente el ego, y el ego te saca de la conciencia y del sentido de unidad. Entonces, vuelvo a repetir, la insoportable levedad del ser. ¿Para cuántos seres humanos la vida se torna insoportable? Tanto así que terminan muchos con su vida, atentando contra su vida, o causando mal en el prójimo, en otro ser humano, porque son incapaces de ver la vida al interior de ellos. Son incapaces de... Mire, lo digo de una. Son simples contenedores humanos, o sea, cuerpos biológicos, vacíos. Sí tienen un espíritu, una mente y un cuerpo, y un contenedor. Son cuerpo, mente y espíritu, pero más nada. Más nada. Entonces, esta frase es potentísima desde el punto de vista para que entendamos que muchas veces cuando se habla del ser, se habla en forma superficial, en forma peyorativa incluso. Tal vez la palabra no es peyorativa, pero sí superficial, porque no se ha llegado a sentir realmente esa palabra. Es cuando tú dices la palabra amor. La palabra amor es mucho más allá del amor padre e hijos, que es sublime a nivel de esta tercera dimensión. Es una experiencia única, aunque ojo, volvemos a lo mismo que la anterior frase de la insoportable levedad del ser. Para algunos, no todos los padres, no todas las madres aman a sus hijos. Entonces, hay que sentir la conexión real con lo que implican las palabras. Por eso tomé la palabra amor. El amor va mucho más allá, repito, del amor entre hermanos, entre cónyuges, padres e hijos.
bueno, digo padres o madres e hijos, amor a la sociedad, porque el amor a la vida lo integra todo. Volvemos a la conciencia a nivel unidad. Entonces, desde esa perspectiva, cuando tú la palabra tan simple como amor la ves en el sentido de unidad, no como lo que te han hecho creer que es el amor, porque el amor, podrías decir, es muy subjetivo, depende de persona en persona, pero la palabra, la profundidad de esa hermosa y sublime palabra, lo abarca todo. Todo. Desde la contemplación de una estrella, desde la contemplación de una puesta de sol. ¿Por qué digo esto que lo abarca todo? Porque el amor es gratitud profunda hacia la vida misma, porque tú eres vida, tú elegiste venir acá a experienciar la palabra, ¿cómo se llama? La experiencia, valga la redundancia, a vivir, no experienciar, a vivir la experiencia de la adquisición de la conciencia. Si tú no vives la experiencia de la adquisición de la conciencia, ¿cómo vas a lograr entender la profundidad de esas palabras? Esto sobrepasa el entendimiento. Es un sentir y un vivenciar. Esa es la unidad, la vida, en el sentido más amplio del término. Entonces, volviendo a la frase de Milan Kundera, que es un escritor, la insoportable levedad del ser siempre estuvo acá en mi mente porque decía, a ver, esto es profundo, es más que un simple título de una novela. Yo no conozco nada de sus novelas, nada de él, pero siempre como a mí me apasionan estos temas, lo que tiene que ver con el mundo energético, lo invisible, la física cuántica, los temas más variados que, ¿para qué les voy a dar la lata? Ustedes ya lo saben, es cosa que vean mi humilde canal. Entonces, se me ocurrió hablar, ¿por qué no hablar de esta frase, que es profundísima? Entonces, sigamos. Me refiero que la insoportable levedad del ser. ¿Por qué el ser tendría que ser leve? Yo pienso que cuando se dice la insoportable levedad del ser, podría ser que, no, lo siento así, más que una cosa intelectual, siento como que la esencia del ser es tan sutil, tan diáfana, tan transparente, tan de una sutileza que cuesta a veces dimensionar en este plano, tan denso. Entonces el ser, al ser una energía, pero tal cual, al ser una energía que nos abre a la comprensión del mundo externo, pero primero a la comprensión del mundo interno, porque uno no puede comprender el mundo externo si no se conoce a sí misma. En el sentido de sentir, por ejemplo, tu respiración, algo tan simple que los seres humanos no están acostumbrados. Siempre se dejan llevar mucho por los ruidos, no sonidos. Sonidos es una cosa y ruidos es otra. Por los ruidos medioambientales, externos, totalmente
que no tienen nada de armonía. Por eso el ser humano cuando va a la naturaleza se siente tan bien, porque ahí están los sonidos, no los ruidos. Los ruidos son molestos. Perdón. Los ruidos son molestos. Los sonidos pertenecen a lo que tú eres, a lo que eres tú, a tu esencia. Si tú cierras los ojos y entras en una pequeña estado meditativo, o a lo mejor la palabra es muy grande, no, entras en un silencio, porque para mí el silencio es un estado de meditación, es una conexión con tu ser a nivel cosmos. Entonces tú también sientes los sonidos, todo lo que va de tu respiración y de todo lo que va pasando al interior tuyo. Entonces es una cosa increíble. Entonces, de una sutileza, por eso digo el ser. Esa palabra ser no es la que te identifica con algo, con alguien o con un grupo determinado, porque tú eres único. No hay una sola persona igual en el universo, en este planeta, igual a ti, que sientan como tú, que vivan las experiencias de un modo único e irrepetible, porque vuelvo a poner énfasis en esto. Nosotros quisimos venir y tuvimos la gran valentía de venir a este plano muy, muy denso. Nosotros creamos la dualidad, ya lo hablé aquí en el canal. Nosotros somos, ¿por qué hablo que nosotros creamos la dualidad? Porque nosotros somos los creadores del universo. Sin dualidad no podríamos vivir la experiencia humana de la separación. La experiencia humana de la separación. Y todo eso es para confrontarnos derechamente con la unidad. Si no vives la separación, no puedes saber qué es la unidad. Necesitas verte reflejado en el otro como un espejo. Ahí recién tu conciencia se va a ver reflejada en el otro y el otro eres tú. Es algo realmente parece mágico. Entonces, echen una repasadita cuando hablé de los seres con alma y los seres sin alma, porque eso tiene que ver mucho con la dualidad también, ¿ya? Con eso blanco y negro, frío, calor, alegría, tristeza, etc. Nosotros creamos esa dualidad para ir adquiriendo poquito a poco un mayor grado de conciencia. Cuando tú vas adquiriendo a nivel consciente ese aprendizaje, tú ya estás capacitada, bueno, nunca terminas de aprender en este largo paso. Otros dicen corto paso por la vida. Yo digo largo en el sentido de las experiencias, que son una tras otra, con un propósito y un fin. A eso me refiero, ¿no? Entonces, nosotros somos los dioses, los creadores de este universo y los creadores de la dualidad, para los fines que ya dije. Entonces, la insoportable levedad del ser. Con esa frase se pone en evidencia que realmente no es lo mismo el ser con la identificación de la mente respecto a la individualidad. ¿Me explico? Cuando tú te identificas con lo que haces, hasta con lo que comes, se han dado cuenta que
Cuando dicen, yo soy vegano, yo soy esto. Un ejemplo loco que se me ocurrió de repente. No está mal ser vegano, pero no te identifiques con eso. Eso es un gusto particular en cuanto a alimentación se habla, pero es un gusto particular que lo tienes tú como único individuo en esta tercera dimensión. Pero tú no eres eso. Es cuando le dicen, oye, por ejemplo, un charla entre amigos, le dicen, esto es muy, muy típico, ¿no? Le dicen a otro, cuéntame, ¿y tú qué eres? Se refieren a qué estudiaron, ¿no? O en qué se ganan la vida. Entonces le dicen, cuéntame tú, ¿qué eres? Yo siempre me llamó mucho, poderosamente, muy profundamente la atención esa frase. Cuando un ser humano le pregunta a otro, ¿y tú qué eres? Espera que el otro le diga, soy enfermera, soy profesor, soy arquitecto, soy un aventurero, soy dibujante, soy bailarina, etc. Pero en el fondo eso es a lo que tú te dedicas, pero no es eso lo que eres. Entonces, volviendo a la frase en cuestión, ahí viene cuando la vida se hace insoportable para gran parte de la población porque uno ve caretas, uno ve máscaras, uno ve emociones muy a flor de piel, pero no ve realmente, son contados con los dedos de las manos cuando tú eres capaz de identificar a un ser con esencia, con divinidad, con alma, con conciencia. Y cuando lo encuentras, es una maravilla. Es una maravilla. Porque estamos hablando de encontrar a un ser así, pero cuando yo hablo de estas cosas, la naturaleza es hermosa, la vida es hermosa. Pero aquí estamos hablando de la insoportable levedad del ser. ¿Cuán trascendente es la existencia para unos y tan intrascendente es la existencia para otros que están sumidos en el mundo de las adicciones, de las drogas? En los países del mundo, ustedes saben, los líderes contribuyen a eso, porque los líderes, bueno, yo no voy a hablar de eso, quiénes son los líderes, ni cuál es la función en esta trampa, en este juego de la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso les quería charlar hoy día de la frase del escritor y poeta Milan Kundera, que es la insoportable levedad del ser. Ojalá sirva para que reflexionen de la frase, que yo la encuentro majestuosa, maravillosa, porque encuentro en el sentido de la profundidad. Y la profundidad, la introspección nos lleva también a la comunicación y al encuentro con uno mismo, a la unidad. La unidad se puede lograr de muchas maneras. Es personal, es único, pertenece a cada ser humano, almado y consciente de este mundo. Porque los demás, claro está, ya he hablado de ellos, de lo que separa, o las diferencias, mejor dicho, con los seres almados y conscientes. Bueno, me despido y bueno, envíen sus comentarios en el anteriormente lo que hice en el canal. No tuve comentario alguno, pero es respetable porque a veces, qué sé yo, la gente no quiere comentar y todo es respetable. Pero ojalá pudieran, si quieren, hacer comentarios del tema de hoy, de esta hermosísima frase de Milan Kundera. Bueno, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto,
si Dios quiere, en el despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Un besito grande, como es de costumbre, cuando me despido, y nos vemos muy pronto, amigos del canal. Suscríbete. Bye bye. Adiós. Adiós.